hay una ardiente pasión eclesial en Santa María Magdalena de Pazzi. Ella vive en una época de una gran convulsión eclesial. Bueno, todos los santos han sentido esto, porque acaso no haya una santa más emblemática en este sentido, aunque también lo es Santa Teresa, pero de una manera muy explícita, que es Santa Catalina de Siena. Y el siglo de Santa Catalina de Siena no fue especialmente, históricamente hablando, de tanta acentuación eclesial. El de Santa María Magdalena sí, porque ella nace en 1566, por eso estamos celebrando el 450 aniversario, y en 1562, que es el año en que Santa Teresa funda San José, no inicia su reforma, pues su reforma la inicia en 1567, cuando el padre Rubeo le encarga seguir fundando, pero hasta entonces ella no quería nada más que haber hecho San José. Y luego no es tal reforma, sino que es fundación de una orden nueva. Pero en 1562, cuando ella funda San José de Ávila, es cuando se acaba el Concilio de Trento, que había durado 15 años, que había comenzado en 1547. Un concilio importantísimo, al que se le llama impropiamente, al producto de ese concilio, la contrarreforma, porque impropiamente se llama a la de Lutero la reforma. Lo de Lutero no fue una reforma. Lutero ha sido el personaje más funesto seguramente de toda la historia de la Iglesia, y el más diabólico, en el sentido de que ha producido la división más sangrante y ha dicho las blasfemias más espantosas contra la misa, contra el papado, cosas que no se pueden reproducir, porque además de desvergonzadas y diabólicas, como digo, son obscenas y son repugnantes. Lutero era un personaje siniestro. Bueno, pues todo lo que surge en la Iglesia en ese siglo XVI es, entre comillas, gracias a Lutero. En buena medida es gracias a Lutero, porque Lutero provoca una autoconciencia de la Iglesia que dice, bueno, este hombre se ha pasado 3 pueblos, como se dice ahora, se ha pasado, pero nosotros tenemos que ver en qué tenemos que autorreformarnos, no desviándonos, autorreformarnos hacia afuera, como fue lo que hizo Lutero, sino adintra, una reforma centrípeta. ¿En qué tenemos nosotros que reformar? Y surgen pues los Ignacios y las Teresas y los Alcántaras y los Borromeos y los Juan Bautista de la Concepción, y en fin, así podríamos seguir con una lista, casi todos españoles. Lo que pasa es que los italianos venden muy bien y tienen un marketing, como se dice ahora, venden muy bien. Ustedes saben que la primera canonización múltiple, hecha por Gregorio XV, no me acuerdo si Gregorio Clemente, pero un 15 era, en 1622, fue la de Santa Teresa. Era la única mujer, era San Ignacio de Loyola. Y acuérdense qué categoría de personajes: San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, Federico Javier, San Isidro Labrador, San Felipe Neri, de Florencia como Magdalena, pero vivió en Roma todo el tiempo, italiano, y Santa Teresa. Y los italianos decían, el Papa ha canonizado 4 españoles y un santo. Pues claro, el santo era italiano, pues los italianos venden muy bien, pero el santoral italiano tiene figuras imponentísimas. Pero los grandes reformadores son españoles. Ignacio y Teresa son los grandes, son españoles. Pero la Iglesia toma una conciencia muy viva de necesidad de reforma, y aquello se traduce en santidad. La santidad es lo que brilla, hubo de todo, pero surgen figuras, como digo, extraordinariamente potentes, en una santidad que se vierte en familias religiosas muy amplias y muy duraderas.
A mí me apena mucho ver que, siendo el mismo de Trento el objetivo respecto a la vida religiosa del Vaticano II, sin embargo en este caso no se ha traducido así. El Constitución, decreto precioso sobre la reforma, la renovación, la adecuada renovación de la vida religiosa, que así se llama Perfecte Caritatis, pues en lugar de traducirse en una adecuada renovación, se ha traducido en una espantosa relajación de la vida religiosa, que hoy lo que padecemos. La vida religiosa está hoy, pues el que no lo quiera decir o no lo vea o lo diga de otra manera, pues tendrá su legitimidad en su manera de ver. Yo veo que está muy enferma. La vida religiosa no brilla por su santidad, absolutamente. Está mundanizadísima la vida religiosa, y por lo tanto, si es del mundo, no es de Dios. Pues en el siglo XVI surge la vida religiosa estaba muy mal, pero muy mal. El celibato, la castidad fatal, la obediencia, en fin, bueno, cuando viene el padre Rubeo a España y hace aquella visita, los frailes en Andalucía se acuchillaban por los claustros. Esto es así, y se iban a las casas de mala nota por la noche. Todo eso está, ya lo hemos leído 100 veces, ¿no? Como la reforma de la visita. Por eso cuando ve aquella mia carísima figlia Teresa, que había hecho aquella cosa de locas, 4 locas ermitañas, que esto lo que donde tantos carmelos como pelos tiene en su cabeza, y le dio las patentes porque soñaba con era un hombre, era un señor. Rubeo era un señorazo, pero era un santo, era un hombre de Dios. A lo mejor él no sé si sería tan santo, pero quería la santidad para su orden. Y que es lo que hay que pedir mucho. Santa Magdalena lo dirá y ya lo veremos. Pedir superiores santos, eso es importantísimo, porque si el prior juega a los naipes, ¿qué no harán los frailes? Por lo tanto, hay que pedir. El superior encamina a las comunidades, y si la comunidad no hace nada, claro, si la comunidad no le sigue, pues ya puede ser el superior San Elías, pero es un tándem superior. Bueno, pues esta conciencia de autorreforma de la Iglesia se la toman muy en serio ciertos personajes muy santos. Unos pasan a la historia como reformadores jurídicos, porque hacen ramas dentro de sus órdenes, que son reformas, que luego cuajan en órdenes nuevas, como Santa Teresa, o no, como San Pedro de Alcántara, en fin. Y otros, pues son reformadores con su santidad. Y es el caso de Santa María Magdalena de Bari. No estuvo en un convento santo, pero estuvo en un convento potable para lo que entonces había. Tanto que con su libertad de espíritu, a sus 14 años, cuando entran aquellas juanistas o canonesas de San Juan, en fin, lo que fueran, orden de San Juan, y dicen en los procesos que querían que se quedara con ellas, y porque así nos podía reformar. Bueno, yo creo que los procesos de canonización, al cabo de los años, se adornan mucho también algunas cosas. No creo que pensaran que una niña de 13 o 14 años las iba a reformar, pero, en fin, aunque el proceso de Santa Magdalena fue muy reciente, fue apenas muerta, apenas empezó un año después de muerta, porque tengamos presente que fue beatificada a los 19 años de morir. Luego canonización tardó 60 años o por ahí, también muy poco, pero a los 19 años de morir, eso entonces era un cometa. Bueno, pues cuando entran aquellas joven y le dicen, ay, que desearíamos que se quede, y le dice ella, con toda su libertad de espíritu, dicen los procesos, dice, bueno, es que yo no doy tanto de sí como ustedes creen para reformar, y ante el riesgo de entrar en una orden que haya que reformar, prefiero entrar en un convento que esté ya medio reformado, les contestó, y entra en el Carmelo de Florencia, que no estaba tan bien, pero bueno, estaba aceptable para lo que entonces había, y sobre todo le llama la atención lo de la comunión diaria. Lo del retiro no era tanto, porque le llamaba más la atención las dominicas, que no iban nunca al locutorio, señal que las carmelitas iban bastante, aunque tenían clausura, eso sí, pero entre 80 y tantas monjas, pues no es fácil tampoco la observancia. Bueno, todo esto es para decir que ella fue reformadora de la Iglesia con su vida, y ella siente una pasión vivísima de la urgencia de restañar las llagas que hay en el cuerpo místico de la Iglesia y de recomponer esa túnica
de Cristo, que siendo inconsútil ha sido rasgada, y de volver a hermosear lo que los hombres, los eclesiásticos, los papas, empieza por ahí, papas, cardenales, obispos, sacerdotes, monjas, han afeado, que ya no deja a nadie fuera con su libertad y su valentía, lo mismo que hacía Santa Catalina de Siena. Ahora tenemos una eclesiología un poco confusa, un fideísmo extraño, escrupuloso, que nos parece que los papas por ser papas, los obispos por ser obispos, tienen que ser santos todos. Los santos no tenían tanta color de rosa las cosas. No, veían las cosas en su realidad. Y veían que la única santidad de la Iglesia es la de Jesucristo y la de aquellos que la reflejan, sea el que sea. Una viejecita, un analfabeto, un misionero, un curita, una monja, un papa, cuando es santo, y si no lo es, no lo es, un obispo. Por lo tanto, eso les creaba a ellas una urgencia de reforma y una libertad. Cuando esta tarde, si Dios quiere, veamos las cartas de la renovación de la Iglesia en Magdalena, pues veremos hasta qué punto estas mujeres, como Catalina, ardían en una parresía, en un coraje, en una libertad evangélica para decir las cosas. Yo pido hoy mucho al Señor que suscite en la Iglesia una monja, o una viejita, o una niña, o un pastorcito, qué sé yo, que sea una cuarta parte de una Catalina o de una Magdalena de Pazzi, porque lo necesitamos. Pues la Iglesia, ella la ve, tiene todo parte de una visión teológica de la Iglesia en ella. La Iglesia es la que ha sido concebida y nutrida en el sacratísimo costado. Es esa visión de los padres que ven que con la sangre y el agua, al ser squarciato, dice ella, al ser destrozado el costado de Cristo, hace que nazca la Iglesia, como del costado de Adán nace Eva, cuando Yahvé saca una costilla y la rodea de carne. Pues así del costado abierto de Cristo nace su esposa. Por eso es purísima, llena de juventud y de limpia hermosura. Y por eso la Iglesia, aunque esté llena de pecadores, es siempre santa. No se puede decir, como algunos dicen, Iglesia santa y pecadora. No, Iglesia santa y de pecadores. Y de pecadores. No se puede decir, pedimos perdón por los pecados de la Iglesia. No, pedimos perdón por los pecados de los hijos de la Iglesia, de los miembros de la Iglesia. La Iglesia no tiene pecados. La Iglesia es la casta meretriz, decían los padres, una expresión atrevidísima y sumamente gráfica y expresiva. La casta meretriz es la Iglesia. O sea, con sus obras peca, pero con su ser no peca. Es la esposa virginal de Jesucristo. Y por eso en esta Iglesia que tanto nos hace sufrir, que tantos escándalos da, nunca como ahora estamos padeciendo los pecados de los hijos de la Iglesia, escándalos nuevos y cosas imponentes que hacen que uno diga, ¿cómo la gente sigue creyendo? Pero en medio de eso deseamos decir con Teresa, al fin, Señor, muero hijo de la Iglesia. Porque ¿qué será de nosotros si la Iglesia nos nutre, nos alimenta, nos estimula, nos impulsa, nos hace crecer, nos educa, nos enseña, nos corrige, nos santifica? Es la Iglesia, nacida y nutrida en el costado sacratísimo de Cristo, formada con la sangre y el agua del crucificado. Entonces todo en el ser de la Iglesia, en su ser íntimo, todo es santidad. Y esa santidad es la que nos transmite la administradora, la dispensadora, la dueña de los sacramentos, es la Iglesia. Y los sacramentos son los canales de gracia. La Iglesia no me transmite los pecados de sus hijos. Eso ella los padece y yo también los padezco, empezando porque yo soy el primero que la afeo con mis pecados. Yo los padezco.
y yo los provoco, o yo los expío, los reparo, pero eso la Iglesia no me lo transmite. Lo que la Iglesia me transmite es la palabra de Dios, es la presencia de Cristo, es la santidad de sus hijos e hijas, que son los que hacen la Iglesia siglo tras siglo, es los sacramentos, en fin, todos los medios de santificación me vienen por la Iglesia. Salte fuera de la Iglesia. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Extra ecclesiam nulla salus, dice San Cipriano. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Todo lo recibimos por la Iglesia. El cordón umbilical que nos une con Cristo es la Iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros, pero el cuerpo es todo uno. Por eso, a esa realidad preciosa, San Agustín la llama el Cristo total. El Cristo total. Cristo, diríamos, no está completo sin la Iglesia, como la Iglesia está descabezada sin Cristo. Entonces yo estoy dentro de ese cuerpo místico, que preciosamente lo expuso en uno que quizás sea de los documentos más completos, más profundos de eclesiología, el venerable Pío XII. Yo no comprendo cómo no están los altares todavía este santazo. Pío XII, en su encíclica Mystici Corporis Christi, que deberíamos estudiar de vez en cuando, sobre la Iglesia. Y después tiene escritos también admirables de una profundidad teológica imponente sobre la Iglesia, Ratzinger. Y después, como Papa Benedicto XVI, pues homilías y cosas. Hay que volver constantemente sobre el magisterio de Benedicto XVI. Somos muy noveleros, muy noveleros. Se ha retirado, pues ya está, se acabó. El magisterio de Benedicto XVI tendrá una influencia y una continuidad en la Iglesia mucho más grande de la que nos parece. Aunque ahora con la novelería de lo inmediato se nos haya un poco olvidado, pero hay que volver constantemente sobre él. Ahora, cuando viene la Semana Santa, la Navidad, yo voy a repasar las homilías de los 8 años que ha estado y me quedo aplastado de la belleza. Otras cosas son más difíciles, pero las homilías que las escribía él todas enteras son de una belleza, de una profundidad para hacer la oración, para yo a veces ayudarme en la predicación. Vuelvan sobre el magisterio de Benedicto XVI, que es un verdadero tesoro. El de Juan Pablo II también, pero no tiene la belleza y esa calidez del estilo de los padres de la Iglesia, porque Juan Pablo II era más bien filósofo y tiene cosas encíclicas muy ricas, muy poderosas, pero no tiene la belleza, el atractivo sapiencial, diríamos así, sapiencial de la teología y la mistagogía de Benedicto XVI. Bueno, pues el Verbo, dice Magdalena, es el arquitecto de la Iglesia. Él es el que la diseña, Él es el que la configura y la estructura. Él es el que la plantea para que todo se soporte, se aguante, las columnas, al techo, al suelo. El arquitecto es el que diseña la Iglesia, es el Verbo. La Iglesia, dirá ella, es una nueva creación del Verbo. Así como por Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho, dice San Juan en su prólogo, así como el Padre crea por el Verbo, porque el Padre dijo, fiat, hágase. Y la luna, el sol, los mares, los cielos, fueron hechos. El Padre dijo una palabra, o sea, el Padre pronunció su verbo. Lo decimos en un himno, ¿no? Palabra creadora de cósmicas grandezas. El Padre crea por su verbo. Pues el Padre hace una nueva creación a través de su verbo. La nueva creación, la sociedad perfecta, el mundo todo luminoso es la Iglesia, la nueva Jerusalén. Y esa nueva creación ha salido, dice Magdalena,
de la parte más noble del cuerpo del Verbo, que es su pecho, donde está el corazón, en el cual reside la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice Juan en su prólogo, en él estaba la vida. ¿Dónde está la vida de una persona? En el corazón. En el corazón y en la cabeza. Te pueden quitar todo lo demás y sigue viviendo. Pero sin cabeza y sin corazón. Entonces Cristo es nuestra cabeza y en su corazón está la vida. Y su corazón tiene su sede en la parte más noble de la persona, que es el pecho, el centro de la persona. Por eso Juan reposa en el pecho de Jesús para aprender toda la teología en la escuela de su corazón. De ahí nace la Iglesia. Dice Magdalena que la Iglesia da a luz al alma. Y el alma da a luz a la Iglesia. Usted y yo, perdonen porque esto ahora suena un poco fuerte, en el siglo XVI sonaba hasta literario, no sé en otros países cómo sonará, pero usted y yo hemos sido paridos por la Iglesia. La Iglesia nos ha parido. Y nosotros, a nuestra vez, tenemos que parir a la Iglesia. Yo como sacerdote, con mi oración ante todo, con mi confección de la Eucaristía, con mi unión al sacrificio de Cristo, con mi predicación, con la administración de los sacramentos, estoy constantemente pariendo a la Iglesia. Usted con su silencio, no solamente de los muros afuera, que el mundo no la oye, de los muros adentro, el silencio, hijas mías, el silencio. Esto insisto mucho porque veo que es un déficit hoy en los monasterios tremendo, el demonio se ha metido en esto del silencio. También en la pobreza y en otras cosas, pero el silencio. Yo antes pensaba más que y Magdalena lo dice, que la pobreza está en la raíz de la relajación de los conventos, de la vida religiosa. Pero ahora he cambiado de parecer, pienso que es el silencio. En serio. Bueno, pues usted con su silencio, con su mortificación, con su oficio divino, con su oración, con su abnegación, con su obediencia, con su pobreza, con su castidad, está pariendo la Iglesia. Está dando a luz hijos de la Iglesia. Dice Santa Teresita, ser carmelita, oh Jesús, ser por mi unión contigo madre de las almas, eso debiera bastarme. Y sin embargo no me basta, porque experimento en mí todas las vocaciones, como no las puedo cumplir, ser al mismo tiempo misionero y en todas las épocas y en todos los lugares, ser mártir y con todos los martirios, ser doctor y con todas las enseñanzas. Lo quería ser todo no se puede ser. Pues ya está el corazón solucionado. Corazón que bombea sangre, bombea vida. ¿Qué quiere decir? Dar a luz a la Iglesia, parir a la Iglesia. La Iglesia nos da a luz a nosotros, nosotros damos a luz a la Iglesia. Toda alma, dice Magdalena, es Iglesia, porque toda alma es mysterium. Y toda alma debe sentirse Iglesia, reviviendo en sí la totalidad del misterio de Cristo y siendo sacramento de salvación. Toda alma debe sentirse Iglesia. Ella, Magdalena, es muy amiga de la imagen del mar. La imagen del mar. Para ella, Dios Trinidad es un mar sin orillas. El Verbo es un mar. María es un mar de gracia y de virtudes. El mundo es un mar donde todos estamos metidos como peces. La malicia a veces es un mar que nos envuelve. En fin, usa la imagen del mar, que es muy querida por otra parte también de los santos padres, para muchas cosas. Bueno, pues dice que la Iglesia es un mar
con muchas criaturas dentro. Los que están vestidos se ahogan. Los que están desnudos se salvan. Si usted quiere estar dentro de la iglesia, cargada con sus cosas, con sus criterios, con sus apegos, con sus posesiones, se ahogará. La monja, dirá en otro lugar Magdalena, tiene que seguir desnuda a Cristo desnudo. Seguir desnuda a Cristo desnudo. El Verbo humanado es, según Magdalena y según la sana eclesiología, la fuente de la gracia de los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Esto por catecismo es elemental. Catecismo de Ripalda, que cuando se estudiaba bien el catecismo, porque eran preguntas telegráficas, respuestas telegráficas, de Peñaperro para abajo era el Ripalda, y de Media España para arriba el Astete, dos jesuitazos imponentes. El primero, Jerónimo de Ripalda, gracias a él tenemos el libro de las fundaciones de Santa Teresa, porque el Señor se lo había mandado 2 o 3 veces ya, comulgando en Malagón, escribe la fundación de estas casas. Y después lo mandó otra vez, escribe, y no, pobrecita, no tenía tiempo para nada. Y ya un buen día se lo mandó su confesor, que estando en Salamanca, que era el padre Ripalda, y lo que no podía el Señor, lo podía el confesor. Santa Teresa hacía más caso a los confesores que al Señor. Sí. Lo que nos hacen muchas monjas. Bueno, el padre dice esto, pero a mí me dice el Señor. Ya está. Y siguen con la suya. Santa Teresa, mucho más caso al confesor que al Señor. Luego, cuando era cosa de Dios, ella con su oración hacía que el Señor le enseñase la verdad al confesor. Y el confesor se cambiaba de parecer. Pero porque Santa Teresa había obedecido. Y Magdalena también, en todas las apariciones, en todas las sectas, acabé pidiendo por el confesor. Vi al confesor en el regazo de la Virgen, porque el confesor para ella era también el superior del monasterio, porque dependían del arzobispo, y como ahora, y el arzobispo tenía puesto, por lo que ahora sería el vicario de religiosas, sino que entonces tenía uno para cada monasterio, porque eran muchas monjas, y era un poco el padre espiritual del monasterio, el que les daba la formación, las confesaba, por eso le decía, vi muchas coronas de flores en un éxtasis, para las monjas, algunas más bonitas, otras menos, dice, pero había una corona preciosa que era de oro, dice, y esa era la del confesor, por lo que se cansaba el pobre con nosotras. Esa corona era preciosa, pero me dijo el Señor, no te fíes, que todavía faltan muchas piedras preciosas que tiene que adquirir con sus virtudes. Y en los sacramentos, dice el catecismo, ¿qué son los sacramentos? Signos sensibles instituidos por Cristo para darnos la gracia. Se acabó. Esa definición está perfecta. Signos sensibles, o sea que se ven, que se tocan el agua, el aceite, la imposición de mano, tiene signos sensibles. Instituidos por Cristo, por eso lo que no está instituido por Cristo no es sacramento, y por eso los sacramentos son 7. Nec plura neque pauciora, dijo el Concilio de Trento. 7, ni más ni menos. Ni pueden ser más ni pueden ser menos. Instituidos por Cristo. ¿Para qué? Para darnos la gracia. O sea, ¿qué son los sacramentos? Un canal que viene de Cristo hasta nosotros, para que yo reciba la gracia capital de Cristo, que Él me la da. Por eso, dice Magdalena, que el Verbo humanado, la humanidad sacratísima de Cristo, es la fuente de la gracia de los sacramentos. Y yo voy a beber del costado de Cristo, de su corazón, porque de Él mana la gracia, que no se acaba nunca. ¿Y los miembros de la Iglesia cómo son? Mire, hace unas comparaciones y unas descripciones y unos dibujos preciosos esta mujer. Dice, ya habíamos quedado, esto está en las revelaciones e inteligencias del segundo día, dice ya habíamos quedado en que Cristo es el Verbo humanado, es el arquitecto de la Iglesia, como hemos dicho antes. Pues bien, el arquitecto no puede construir él solo la casa, la diseña, pero hace falta quien la construya. El arquitecto y el alarife es Cristo, el maestro de obras. Pero el maestro de obras, si no tiene albañiles y peones,
no puede hacer la casa. ¿Quiénes son los albañiles? Los sacerdotes, los cristos en la tierra. ¿Quiénes son los peones? Los sacerdotes que más se fatigan, los confesores. Los confesores. Por eso hoy la casa está medio a hacer, porque no hay peones, porque no hay confesores, no se confiesa casi nada. Las piedras de adorno del templo, del edificio, ¿quién son? Los contemplativos. Son las piedras de adorno. Tú haces una casa muy bien hecha, pero como dejes la fachada de ladrillo visto, sin enlucir, ni pintar, ni hacer reboques, ni yeserías, ni reja bonita, ni nada, aquello ya puede ser una maravilla, pero por fuera se te caen los palos del sombrajo. ¿Quién embellece a la iglesia? Los contemplativos. ¿Hacen falta? No. ¿La iglesia puede existir sin monjas? Claro. ¿Y puede existir sin sacerdotes también? Lo único que hace falta para que la iglesia exista son los obispos, cuidado. Pero ¿qué sería de la iglesia sin sacerdotes y sin vida religiosa, sin contemplativos? Entonces son las piedras preciosas. ¿Cuál es la cal que amalgama para que esas junturas esté bien, la argamasa esté bien pegado los ladrillos? ¿Cuál es la cal que amalgama? Las vírgenes. Sin la virginidad se resquebrajaría. Sin las vírgenes consagradas, contemplativas, los peones que ponemos los ladrillos no pondríamos los ladrillos a derechas, no estarían pegados los ladrillos. Por eso digo, la santidad de las claustrales contemplativas, por su silencio, por su mortificación, por su contemplación, es esencial en la iglesia. Y digo esencial habiendo dicho hace un momento que no hacen falta. No hacen falta en la estructura eclesiológica, pero hacen falta en el orden de las cosas. Porque ¿qué sería de la iglesia sin estas vírgenes que son la cal? La arena, porque hace falta una de cal y otra de arena, ¿no? La arena, dice ella, son los eremitas, los ermitaños. Y entonces resulta que la carmelita es las dos cosas, porque la carmelita es monja y es ermitaña al mismo tiempo. Y por eso no se concibe una ermitaña que hable. Para eso están las recreaciones. El Carmelo es una cosa muy original, muy original. 2 horas de recreación, tan importante como la oración. Y la que llega tarde a la recreación es lo mismo de grave que si llega tarde al coro. Lo mismo de grave, porque tienes la obligación de estar allí pinchada a las 3 en punto, o las 2, o las 4, o la hora que sea, para alegrar a tus hermanas. No tanto para alegrarte tú, porque a veces no se tiene mucha gana de ir a la recreación. Si está la monja mohína, y en fin, esos 10 minutos malos que tienen todas las mujeres cada cuarto de hora, pues entonces, a veces no se tiene gana, pero hay que ir por alegrar a las demás. Alegrar, pues bien. Bueno, pues ¿cuáles son los miembros dañinos de la iglesia? Los miembros dañinos, ¿cuáles son? Los herejes. Hoy no se habla de esto, parece que nos da miedo, que no es un libro importantísimo de una entrevista que le hicieron a Ratzinger, apenas llegado a ser prefecto de la doctrina de la fe en el año 83. Vittorio Messori, un gran periodista italiano, ha leído un libro que por ahí lo tendrán y vuelvan a leerlo. ¿Cuánto bien les haría para la formación de las novicias? Informe sobre la fe. Informe sobre un librito pequeño, una entrevista maravillosa. Y le preguntaron, toca muchos temas, muchos. Y le pregunta, Eminencia, ¿y qué piensa de los hermanos separados? Y dijo él, pues que son nuestros hermanos, pero separados. Claro, están separados porque ellos les da la gana. Porque han dividido la túnica inconsutil. Lutero, hoy habrá muchos protestantes muy buenos, pero Lutero hizo un daño espantoso. Y ella dice, los herejes oscurecen y golpean la faz de la iglesia y destrozan su túnica con sus venenosas palabras y obras, dice Magdalena. Otros miembros dañinos, los infieles e increyentes, que escarnecen el sacrificio de Cristo. Los pecadores, obradores de amor propio, soberbia y toda suerte de sofismas. Dice Magdalena, ¿cuántos hay que no penetran tu bondad, tu sabiduría, tu potencia y tu gloria, ni siquiera
entienden la ofensa tan grave que te hacen. ¿Quiénes son los que hacen este daño a la Iglesia? Los prelados llenos de injusticia y de falsa misericordia. Hoy hay mucha falsa misericordia, mucha. Los príncipes llenos de avaricia y vanagloria. Los súbditos llenos de odio y de mentira. Los religiosos. Dice, yo si dijera estas cosas dirían ustedes, este hombre está loco. Pero lo que estoy haciendo es citar a Santa María Magdalena Pachi. Los religiosos. Los más viven en pecado mortal, dice ella. Y più, los más. En italiano, y più, los más viven en pecado mortal. Muchos buscan comprar su dignidad con tu sangre y creen convertir los pueblos con sus palabras llenas de hipocresía. Yo he temblado al leer esto por lo que me toca, ¿eh? Oh alma tan digna y noble, ¿cómo te has hecho tan vil y baja de corazón y de ánimo que te dejas quitar tu dignidad? Hecha para ser capaz de la eternidad y sabiduría de Dios, te haces esclava del demonio. Y por último, los miembros dañinos de la Iglesia, los Cristos indignos. Llama ella, como Catalina de Siena, a tantos sacerdotes que no estamos a la altura de nuestra vocación. Ven, esposa mía, a regenerar y renovar con mi sangre todo el cuerpo de la Santa Iglesia, ofreciéndome todos los estados de las criaturas.